La persecución es parte de la vida cristiana. La persecución es parte de la vida cristiana. Hoy haremos una predicación referente a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Y como estas cosas deben a nosotros despertarnos, deben a nosotros hacernos entender de en qué posición estamos nosotros como cristianos. Debemos, cada uno de nosotros, ponernos en las situaciones que de una u otra manera puedan venir a nuestras vidas. Pero para eso hay algo que a veces nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a predicar libremente. Podemos muchas veces ponernos en una calle y predicar con libertad. Podemos estar, ¿cierto?, entregando tratados, o podemos estar hablando de Cristo con muchas personas sin impedimento. A lo más podemos recibir una burla, una mala palabra, pero eso no es algo que nos intimide. Pero, ¿qué pasaría si viniera una persecución a nosotros? A veces vemos páginas como La Voz de los Mártires, donde vemos que nuestros hermanos a lo largo del mundo, sea en China, sea en lugares como Nigeria, sea en lugares como México, sea en lugares como la India y Medio Oriente, nos damos cuenta que ellos están sufriendo una grave persecución. Y a veces vemos con lejanía estas cosas, no pensando que esto también pueda suceder entre nosotros. Muchos se han acostumbrado a una especie de tranquilidad que año y año tenemos para anunciar el Evangelio. Pero debemos también entender que la persecución es parte de la vida cristiana. No es algo que los cristianos puedan hacer a un lado. Como cristianos debemos ser perseguidos. ¿Y hasta dónde llegaremos? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros mismos. Si hay algo importante que entendemos acerca de la persecución, que la persecución sirve para purgar su iglesia. Es decir, para separar a los que no son de Cristo y los que sí verdaderamente están comprometidos y han sido renovados por medio del Espíritu Santo. Pongamos un ejemplo de la iglesia perseguida. Esto lo tomé de la página Voz de los Mártires, una página dedicada a recopilar información acerca de nuestros hermanos que padecen persecución. Dice así: en Pakistán, un ex musulmán llamado Abdul, quien hace 3 meses después de haber venido a los pies de Cristo, fue expulsado de su casa y amenazado de muerte por su familia. Todo por seguir a su Señor. Invierno y verano sufría la inclemencia del tiempo, pero cada vez que se sentía solo o sufriendo, oraba: gracias, Dios. Todo esto se trata de ti y para ti. Podemos ver de este hermano Abdul de Pakistán que solo por predicar a Cristo, que solo por poner su confianza en el Señor, fue echado de su hogar. Fue echado y expulsado inmediatamente y amenazado de muerte por su propia familia. Uno podrá pensar que esta persona a lo mejor padeció unos días, no, meses y años padeciendo por solo predicar la palabra de Dios, por solo poner su fe en el Señor. Algunas iglesias están acostumbradas a hacer pasar adelante a las personas y decirles: acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo, malinterpretando un texto que habla acerca de la persecución. Porque aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor en la antigüedad, solo por confesar ese nombre delante de los romanos, estaba en oposición al Estado. Y eso resultaría en una grave persecución que en muchos casos resultaba con la muerte. Hoy en día podemos abiertamente predicar que Jesucristo es el Señor. Pero la iglesia a lo largo del mundo y a lo largo de la historia ha tenido que padecer, ha tenido que sufrir esta persecución como parte de la vida cristiana, solo por confesar que Jesucristo es el Señor. En el Imperio Romano,
Solo con confesar que el Señor Jesucristo era el Kyrios, era el Señor, usted estaba abiertamente en oposición al César. Y eso, según las leyes romanas, merecía la muerte y el castigo. Si los cristianos de la antigüedad estuvieron a punto de llegar hasta las últimas instancias por predicar el Evangelio, ¿hasta dónde estaremos dispuestos a llegar nosotros? Si la iglesia, perseguida aún en nuestros tiempos, ahora en el año 2022, sigue con su fe puesta y clara en el Señor, ¿hasta dónde nosotros llegaremos? ¿Predicando el Evangelio? Actualmente, Abdul, este hermano de Pakistán, está amenazado de muerte. Pero él dice esto: sé que tengo que morir, pero antes de hacerlo, tengo que predicar las buenas noticias. ¿Quién diera que tuviésemos ese deseo y esa fe de llegar hasta las últimas consecuencias con predicar el Evangelio? Este hombre pudo decir: sé que tengo que morir, pero antes debo predicar las buenas noticias, antes debo predicar el Evangelio. Si viniera una persecución, ¿nos esconderíamos o seguiríamos predicando abiertamente? Si esto pasara en nuestras vidas, ¿seguiríamos sirviendo a Dios? El apóstol Pablo, en esta segunda de Timoteo capítulo 3, hablándole a Timoteo, en esta carta pastoral, le puede dar a entender lo que significa ser cristiano. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo nos damos cuenta que se hace una descripción entre los verdaderos cristianos y entre los falsos cristianos. Entre aquellos que siguen la vanidad, que siguen sus pensamientos pecaminosos, y a aquellos que siguen la doctrina y la conducta de Dios. Anteriormente, al verso leído, nos damos cuenta en el verso 10 de 2 de Timoteo capítulo 3, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y uno podría decir: hasta ahí estamos bien. Pero también dice: persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Si somos participantes de la doctrina de Dios, somos participantes también de la conducta. Si somos participantes de la conducta, somos participantes también de los propósitos de Dios, de la fe, de la longanimidad, del amor, de la paciencia. Pero también, amados, de las persecuciones. Porque ser discípulo de Cristo es sinónimo de ser perseguido. Amén. Muchos se han preguntado de dónde viene la palabra mártir. Y piensan, cuando uno habla de la palabra mártir, siempre asocia a la muerte, ¿cierto? Siempre asocia a alguien que estuvo dispuesto a llegar a las últimas consecuencias por su fe. Pero la palabra mártir viene del griego martureo, que significa testigo. Es decir, solo por ser un testigo de Jesucristo, solo por ser alguien que anunciaba la palabra del Señor, automáticamente era llamado mártir. Entonces, ser un testigo del Señor, ser alguien que participa de la doctrina y de la conducta y de la vida cristiana, automáticamente es relacionado con la persecución. Por eso ser cristiano es también ser perseguido por causa de la justicia. El apóstol Pablo decía a Timoteo: pero tú has seguido estas cosas. Es decir, Timoteo también sufrió la persecución, así como el apóstol Pablo padeció en Antioquía. Y vamos a Hechos, capítulo 14, para entender qué es lo que sufrió el apóstol Pablo en Antioquía. Hechos, capítulo 14. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Hechos 14, 19.
Hechos 14, 19 al 23. Dice así, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado al apóstol, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Él solo por predicar la palabra de Dios abiertamente y públicamente fue apiedrado, fue martirizado y fue llevado a tal punto que todos pensaban que él había muerto. Y uno puede decir, después de un sufrimiento así, ¿seguiremos predicando a Cristo? En este mismo libro de los Hechos, y me gusta mucho esa comparativa que hace, los primeros capítulos hacen su enfoque en el apóstol Pedro, y los siguientes capítulos en el enfoque del apóstol Pablo, para colocarlos a los dos, los cuales vivieron cosas similares, para colocar al apóstol Pablo a la misma altura de los apóstoles. Y vemos que los apóstoles en su principio, ¿qué les pasó? Por predicar a Cristo. Le dijeron los gobernantes, ustedes no prediquen más ese nombre. Pero ellos pudieron decirle que no podían cesar de anunciar esta palabra de Dios. Y aún Jacobo pudo morir por causa del evangelio. Pero ellos siguieron predicando abiertamente. Y ellos salieron predicando felices de ser participantes de los sufrimientos del Cristo. Sigamos en la lectura, dice, pero rodeándole los discípulos, verso 20, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Esto impidió que el apóstol Pablo siguiera predicando el evangelio? No. Si en caso que viniera una persecución para nosotros y se nos impidiera predicar el evangelio, ¿cuál sería nuestra disposición? ¿Seguiríamos predicando o seríamos callados? ¿Seguiríamos predicando y anunciando a pesar de las consecuencias que se nos vengan o nos esconderíamos? Pero después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Y aquí volvió? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo, después de esa persecución, después de que casi lo matan, no solo él siguió predicando, sino que también él confirmaba el ánimo de los discípulos, los cuales tenían que experimentar lo mismo que él. Pero ¿qué hacía el apóstol Pablo? Él les exhortaba. Él les podía aconsejar para que ellos no se alejen cuando esta persecución venga sobre ellos. Ellos eran exhortados a que permanezcan en la fe. Si la persecución viene, amados, debemos confirmar los ánimos de los discípulos. Debemos confirmar los ánimos los unos de los otros para que permanezcamos en esta fe. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Es necesario. ¿Cómo les decía a ellos? ¿Cómo les subía el ánimo, si lo podemos decir? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si eres cristiano, debes estar dispuesto a sufrir. Si eres cristiano, debes estar dispuesto a padecer por causa de la justicia de Dios. Porque es necesario, para ser cristiano, ser también perseguido. ¿Cuántas de nuestras familias, desde que estamos en los caminos del Evangelio, nos han hecho oposición? ¿Cuántos amigos que antes teníamos nos han hecho algún tipo de oposición? Si bien hemos sufrido al respecto, también podemos reconocer que el Señor jamás nos ha abandonado. Pero si corriera en riesgo nuestra vida, ¿seguiríamos predicando a Cristo? Entonces, amados en el Señor, la persecución no limita la predicación.
la persecución nos da más ánimo para seguir anunciando esta palabra de Dios ante las últimas consecuencias. A través de los pactos nos hemos ido dando cuenta, por ejemplo en el protoevangelio, que hay dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, la cual es la iglesia de Dios. Y aquellos que permanecen a la iglesia de Dios son perseguidos por la simiente de la serpiente, son heridos en el calcañar por esta serpiente, pero han vencido por medio del Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta cómo en la Biblia de manera tan evidente nos muestra esta lucha entre estas dos simientes. Y vemos cómo Caín, ¿qué es lo que quiere hacer con Abel? ¿Qué es lo que quiere hacer Caín, que es de la simiente de la serpiente, con Abel? Sino asesinarlo. Porque Abel era un hombre recto y fiel a Dios. Y Caín no servía a Dios como Dios quiere ser honrado. Por eso, amados en el Señor, vemos cómo Faraón se va en contra de Moisés. Vemos cómo las demás naciones se van en contra del pueblo de Israel. Vemos cómo la iglesia en la antigüedad era perseguida por el mundo y sigue siendo perseguida. Vemos cómo Cristo sufrió la oposición del diablo. Pero maravilloso es Dios, de que ninguno de los que está en la simiente de Dios, en la simiente de la mujer, ha sufrido la derrota. Porque todos aquellos han vencido. Han vencido con sufrimiento, pero han vencido al fin y al cabo. Porque ¿quién es el máximo exponente en quien se cumplen todas estas cosas sino en el Cristo? La cruz representa sufrimiento. Y para ser cristiano hay que estar dispuesto a sufrir. Amén. Recuerde lo que el Señor Jesucristo le dijo a todos aquellos que querían ser sus discípulos. Y les decía a cada uno, y les exhortaba diciendo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cada discípulo de Cristo debe estar dispuesto a llevar la cruz. ¿Y qué es la cruz? Sino sufrimiento. ¿Y qué es la cruz? Sino angustia y tristeza. Pero el apóstol Pablo, de manera tan clara, nos dijo: debemos seguir predicando. Debemos seguir anunciando esta verdad. Debemos seguir confirmando a los hermanos. Debemos seguir animando a los hermanos a que permanezcan en la fe. Amén. A que permanezcan en esta palabra de Dios. Porque es necesario que en muchas tribulaciones padezcamos y entremos así al reino de Dios. Entonces, ¿sería posible que esto nos pase a nosotros como nación? Es posible. Está dentro de las posibilidades que en algún momento estas cosas sean así en nuestra nación. Porque hemos visto que de una u otra manera se ha querido levantar tantas cosas en contra de ellos. Hoy en día hemos podido ver cómo los cristianos pueden hacer valer su fe donde quiera que se encuentren, de igual manera. Pero hoy en día tenemos esa libertad para predicar lo que queramos en la calle. Y nadie nos va a hacer nada. Pero ¿qué sucede si la ley nos restringiera a hacer estas cosas? ¿Seguiríamos sirviendo a Dios? Veamos lo que dice Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 4, y vamos a leer desde el 12 para entender el contexto. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participante de los padecimientos del Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría.
En primer lugar, el apóstol Pedro les exhorta a los hermanos, con amor, a que no se sorprendan si el fuego de prueba les azota, si la persecución viene. No nos sorprendamos como si sea algo extraño para un cristiano. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas, amados? Para que cuando llegue el momento no nos sorprendamos de que estas cosas pasen. No nos debilitemos en la fe, porque es necesario que experimentemos estas cosas. Sé que es más fácil hablar de bendición, sé que es más fácil hablar del perdón y de todas estas cosas, pero hablar de los padecimientos del Cristo es algo que cada uno de nosotros, ¿cierto?, le da que pensar que debemos padecer como cristianos. Dice, si no, gócense. O como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La alegría más grande para un cristiano debe ser que lo persigan por causa de la justicia. Y es la alegría más grande porque si somos perseguidos, estamos siendo participantes de los sufrimientos del Cristo. Estamos siendo participantes de esta palabra de Dios. Si Él sufrió, ¿cómo no hemos de sufrir? Nosotros también. Entonces dice, debemos gozarnos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Somos participantes de su sufrimiento. ¿Y por qué somos participantes del sufrimiento de Cristo? Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y si Cristo sufrió, nosotros también debemos sufrir. Somos participantes de su sufrimiento, porque al ser su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, mientras permanezcamos en la tierra, estaremos sometidos a persecuciones. Estaremos sometidos a padecimientos y a hostilidades. Te hago la pregunta, querido hermano y hermana. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Eres un discípulo de Cristo? Entonces debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Amén. Cristo lo dijo en el Sermón del Monte, como un proceso del cual cada cristiano debe experimentar. El Sermón del Monte es algo que cada cristiano debe vivir en su vida y en su progresión espiritual, partiendo, reconociéndose como un pobre en espíritu, hasta pasar por lo que la Escritura nos dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de aquellos que son perseguidos por su fe, que son perseguidos por preferir la justicia de Dios antes que la justicia del hombre. Porque la justicia de Dios está por encima. La justicia de Dios tiene la supremacía por encima de toda ley del gobierno, por encima de toda ley que en el mundo se establezca, por encima de toda constitución. La ley de Dios y la justicia de Dios es suprema, es eminente, está por encima de todas las cosas. Eso sigue diciéndonos Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque glorioso es el Espíritu de Dios, el que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si los padecimientos y las persecuciones vienen a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Gozarnos. Es decir, debemos alegrarnos de que estas cosas sean así, porque si nos están persiguiendo, y eso quiere decir que también persiguieron a nuestro Señor y estamos siendo participantes de lo mismo. Estamos por buen camino si somos perseguidos. Pero muchas veces creemos que el Evangelio es algo para caerle bien a todo el mundo o para
mostrarle amor, amor, amor a todo el mundo. No, el Señor quiere que le amemos tanto en su amor, pero también que amemos su justicia. Porque alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme. Que el Señor es Jehová, que hace misericordia, justicia y juicio. Muchos se quieren solamente abrir a la misericordia, pero quieren desechar el juicio y la justicia de Dios. Esta bienaventuranza no es para aquellos que padezcan por ser malhechores o ladrones o homicidas, o para aquellos que usan sus palabras para ofender a las personas. No. Aquí está hablando de aquellos que padecen por hablar la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante estas cosas? Glorificar a Dios. Lo que significa tenerle como el valor más importante y más grande para nuestras vidas. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como cristianos, si somos perseguidos, debemos encomendar nuestra alma ¿a quién? Al Señor. Nuestra alma le pertenece al Señor. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo puede decir. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Son muy bendecidos, son muy felices los que son perseguidos. No por ser malhechores, sino a causa de la justicia de Dios. Nosotros servimos a un Rey, el cual es el Señor Jesucristo, y su justicia es la ley suprema sobre nosotros. Si entendemos esto, ¿a quién hemos de obedecer? En Hechos 5:29, los apóstoles dijeron, hemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Si las leyes de nuestro país llegan al punto de contradecir la palabra de Dios, nosotros debemos pararnos en la brecha. Debemos pararnos en la brecha y decir, hemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Si ellos quieren imponernos el pecado, debemos obedecer antes a Dios que a los hombres. Padecer por causa del Evangelio es parte esencial de todo discípulo de Cristo, el cual tiene como posesión el reino de Dios. ¿Hasta dónde llegarías con tu fe? Hoy en día podemos decir muchas cosas, pero solo el tiempo lo dirá. Solo los hechos demostrarán quién y quiénes son los verdaderos cristianos. Otra cosa que debemos entender y que dijimos al principio, no solo ser perseguido es parte de ser cristiano, sino que también la persecución tiene como objetivo purgar la iglesia. ¿Y qué significa purgar? Significa quitar una cosa mala, peligrosa o dañina. Hay muchos que van a la iglesia a lo largo del mundo. Hay muchas personas que pretenden creer ser cristianos solo porque van a una iglesia, solo porque cantan canciones, solo porque oran o leen una Biblia. Pero déjeme decirle que muchos de los que están en la iglesia visible aún no han sido salvos. Muchos de los que están en la iglesia visible, con hipocresía, quieren mostrarle a las personas a alguien que no son. Muchos con hipocresía pretenden disfrazarse de cristianos, no sabiendo que al Señor no podrán engañar. No deben engañarse aquellos que pretenden bajo la máscara de la hipocresía querer servir a Dios. Pero si hay algo que hace la persecución es purgar a su iglesia. Porque aquellos que con hipocresía sirven a Dios, aquellos que quieren aparentar ser cristianos cuando viene la persecución son los primeros que abandonan. Son los primeros que se alejan. Cuando viene la persecución, son los primeros, los que no han nacido de nuevo, son los primeros en huir.
son como aquella semilla que cae junto al camino. Son como aquella semilla, ¿cierto?, que no germina y no da fruto. Cuando vienen los padecimientos, cuando viene la persecución, ellos huyen porque la fe no está arraigada en su corazón. La persecución es necesaria para distinguir quiénes son del Señor y quiénes no lo son. Amén. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en este mensaje a la iglesia de Esmirna, se le dice a aquella iglesia: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 3 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. En primer lugar, debemos entender que esta iglesia de Esmirna era una iglesia que iba a ser perseguida por un tiempo. Y esta iglesia que iba a ser perseguida por un tiempo, iba a ser perseguida porque iba a ser probada. ¿Y para quién es la prueba? Dios lo sabe todo. Él no necesita que nosotros le demostremos quién es cristiano. Él no necesita, pues esforzarse en entender quién es verdadero y quién es falso, no. La prueba es para mostrarle a aquellas personas que están en hipocresía, que nunca han servido al Señor como corresponde, que nunca han nacido de nuevo, que nunca han podido servir al Señor de verdad. Entonces, cuando viene la prueba, dice: algunos de vosotros van a ser echados en la cárcel para que sean probados. ¿Hasta dónde llegará nuestra fe? Dice: y tendréis tribulación por 3 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Qué pasaría si un mensaje así llegara a nuestra congregación? ¿Qué sucedería si un mensaje así llegara a nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a llegar hasta la muerte? ¿Estaríamos dispuestos a llegar a una cárcel por causa del Evangelio de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a hacer esto? ¿Cuántos? Si llegara un mensaje así, ¿cuántos permanecerían? La prueba es una forma que Dios utiliza para quitar a aquellos que habitan exteriormente en la iglesia visible. Aquellos hipócritas son los primeros que abandonan a Cristo, pues nunca lo tuvieron y nunca fueron hechos nuevas criaturas. ¿Qué tan cerca? Y es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de ser perseguidos? Porque eso, todo lo que hemos estado hablando de la persecución, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de ser perseguidos? Y creo que no estamos lejos, y ya lo estamos siendo. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero ya lo estamos siendo. De una u otra manera ya estamos siendo perseguidos. Con tan solo saber que se ha propuesto, se apruebe o no, pero ya con solo saber que se ha propuesto aprobar en nuestra carta magna, en la carta más importante para el país, como lo es la Constitución, el que se aprueben leyes injustas que vayan en contra de la palabra de Dios, ya es una clase de persecución. Se apruebe o no, ya estamos sufriendo esta persecución. Y si se aprueba, va a venir aún más persecución. No quiero alertarlo, no quiero intimidarlo, quiero animarle a que estemos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por nuestra fe. Animarle por medio de la palabra de Dios. Porque si quiere permanecer en el reino de Dios, no permanecer, sino ser un verdadero hijo de Dios, debe estar dispuesto a llevar la cruz. Debe estar dispuesto a padecer por causa de la palabra de Dios. Pero hay algo que me da tanta alegría. Es que estoy seguro que aquellos verdaderos cristianos, en el momento de la persecución, aquellos tienen su seguridad. ¿Saben quién? En el Señor. Porque no le temen a la muerte. Amén. No le temen a la cárcel. No le temen a lo que pueda acontecer. Porque aman a su Señor.
Se preguntará usted a qué me refiero con que la Constitución ya es abiertamente la nueva Constitución. Se apruebe o no, eso no, solamente el Señor lo sabe. Pero ¿por qué esto ya es una abierta persecución hacia la Iglesia de Cristo? Porque muchos artículos, y solamente quisiera tomar 3 artículos, y quisiera de pasada, dejé algunos, ese momento que el pastor Alex Figueroa dio una muy clara exposición acerca de esto, lo dejé en los grupos de la iglesia, lo puede volver a ver usted. Es muy importante que conozcamos estas cosas y que a la vez usted mismo pueda leer la Constitución. No se quede con lo que otros dicen, también usted léala, para que con sus propios ojos pueda cerciorarse de que esto es así. No es solo que los cristianos lo estén poniendo de más o que esto sea algo como queriendo meterle miedo a la gente, no. Véala por usted mismo. Yo cuando la leí por mí mismo, de verdad que quedé impactado con lo que quieren promover y con las repercusiones que traerá sobre nosotros los cuales servimos a Cristo. Le voy a nombrar en primer lugar el artículo 6. Lo voy a leer lo textual, pero que ustedes de alguna manera se hagan una idea de lo que esto significa, lo que quieren aprobar. Mire, dice, el Estado, en el artículo 6, párrafo 1, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. O sea que esta Constitución nueva lo que quiere aprobar y quiere promover no solo, ¿cierto?, una sociedad de hombres y mujeres, sino también de diversidad y disidencia sexual y de género, ¿cierto? Obviamente promueve la homosexualidad. Eso no es algo que a nosotros nos escandaliza. El mundo siempre ha querido hacer estas cosas. Pero ¿dónde está lo que a nosotros nos compete? Si el mundo quiere aprobar eso, ellos sabrán. Pero ¿dónde nos compete a nosotros? Miren lo que dice en el párrafo 3. El Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establece la ley. ¿Qué quiere decir este párrafo 3 del artículo 6? Que no solo ellos promueven lo que es la homosexualidad y todas estas cosas, no solo la promueven, sino que también la impondrán. Porque dice, el Estado va a promover la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos. No es solo que debe haber, por ejemplo, un homosexual, no solo debe estar en algún cargo público, sino que también debe estar incluido en espacios públicos, debe estar incluido también en espacios privados. Esto incluye a las iglesias, porque ellos quieren lograr una paridad, ellos quieren una integración paritaria, es decir, que en las iglesias, porque esto abarca no solo lugares públicos, sino también privados, y debe haber siempre una representación de personas de género en estos mecanismos que establezca la ley. Entonces, para ellos y su pensamiento, debe existir pastor homosexual, debe existir pastora, debe existir todas estas cosas que la palabra del Señor obviamente no autoriza y las reconoce como pecado. Mire lo que dice el párrafo 4. Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la presentación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional. Es decir, esto va a ser transversal, no va a ser que solamente algunos lugares van a tener que incluir estas cosas, sino transversal. Debe ser, este enfoque de género debe estar en el diseño institucional de política fiscal, presupuestaria y del ejercicio de sus funciones. Esto debe llegar a cada área. ¿Y quién no le dice?
sino también a las iglesias. Pero sigamos metiéndonos un poco más. Mire lo que dice el artículo 16 en el párrafo 1. El Estado se funda, escuche bien, en el principio de supremacía constitucional y en el respeto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución, mire lo que dice, obligan a toda persona, grupo, autoridad o institución. Es decir, las cosas que están contenidas en esta Constitución, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obligar a toda persona, grupo, autoridad o institución a que se someta a lo que ellos están imponiendo. ¿Y por qué lo están imponiendo? Porque aquí se está fundando el principio de la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Una pirámide. Imaginémonos una pirámide. La Constitución está en la cúspide de la pirámide. Después viene la ley y después vienen las demás cosas. Entonces, no es la ley lo primero, sino lo que diga la Constitución. Y si lo que dice la Constitución va en contra de lo que la palabra de Dios dice, ellos van a tener con esta herramienta toda la autoridad. Al tener la supremacía constitucional van a tener toda la autoridad aún sobre las instituciones como las iglesias, los grupos, para tratar de implementar estas cosas dentro de nosotros. Párrafo 3. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse a otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se le haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias. Es decir, nosotros no podemos tener una ley diferente a lo que la Constitución dice. Y obviamente la palabra de Dios difiere mucho de lo que esta nueva Constitución dice. Entonces ellos, ¿qué es lo que quieren hacer? Obligarnos. Obligarnos a cumplir con sus principios vanos y pecaminosos. Y quieren inyectar esto en la iglesia. Artículo 16, párrafo 4, dice: todo acto en contraversión a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y condiciones establecidos por esta Constitución y la ley. Es decir, si nosotros no queremos someternos a esta supremacía de la Constitución, lamentablemente tendremos que ser sancionados bajo la ley. Entonces, solamente con leerlo, mire, solamente con leerlo ya es algo que nos está impactando. Y voy a tomar el último artículo, porque hay muchos más, pero el artículo 19 dice: el Estado debe representar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales sin discriminación, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización. Si ellos quieren la equidad de género para todo, si ellos quieren que la homosexualidad y todas estas cosas vengan, no hay nada que puede oponerse a ellos. Y ellos están dispuestos, con lo que dice aquí, eliminar todos los obstáculos. Todos los obstáculos que sean necesarios, ellos los van a eliminar para que estas cosas tienen que cumplirse sí o sí. Es decir, si es necesario sacar la Biblia porque la Biblia contradice la Constitución, ellos estarán dispuestos a sacarla. Luego dice el último párrafo que voy a analizar del artículo 19, dice: toda persona, institución o asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y la ley. Esta Constitución abiertamente aprueba el aborto libre, abiertamente promueve la homosexualidad. Ya son dos cosas que la Biblia las denuncia como pecado. Amén. Pero si nosotros no queremos someternos a lo que ellos nos están diciendo, y hay muchas cosas más, se destruye a la familia. Porque ahora no es los padres los que tienen la prioridad de educar a sus hijos, sino el Estado. Eso también lo incluye en la nueva Constitución. Es decir, si ellos quieren, como el video que el otro día analizábamos, de ese video donde en el colegio, en un jardín, le están enseñando a los niños a realizar un matrimonio homosexual,
si eso lo realizan en su colegio, eso usted no va a poder reclamar, no va a poder hacer nada, porque eso es lo que ellos quieren promover. Ellos quieren de una u otra manera imponer todas estas cosas sobre la iglesia. Se lo he dicho en algunas publicaciones, amados. No basta con solo venir el domingo a la iglesia. No basta solamente con tomar la Biblia una vez a la semana. No basta solamente con orar un ratito. Tenemos que comprometernos más a las cosas de Dios, sobre todo aquellos que tienen hijos, porque estas cosas están avanzando de manera muy rápida. Y si usted no conoce la palabra de Dios, ¿qué podrá transmitirle a sus hijos? Ellos necesitan una fe sólida, ellos necesitan las respuestas claras por medio de la palabra de Dios. Y si no las tenemos, y tenemos solo argumentos humanos, lamentablemente van a prevalecer las cosas que el pecado, por medio de esta Constitución, quiere promover. Por lo tanto, si esta Constitución defiende el pecado, como el aborto, la homosexualidad y el derecho de educar a los hijos, algo que la Biblia denuncia como pecado, y que la fe y el arrepentimiento son el único camino para la salvación en Cristo Jesús, esta Constitución atenta contra la Biblia y nos prohíbe anunciar la verdad de Dios y sanciona a todo grupo que pretenda contradecir sus pensamientos. Ya con solo escribir y ponerla como opción de nuestra Carta Magna como país es una persecución abierta en contra de Dios y su iglesia. Hacemos esta pregunta: ¿hasta dónde llegarás por tu fe? ¿Nos limitaremos a predicar lo que la Biblia dice porque la Constitución lo prohíbe? Es decir, ahora cuando hablemos con un homosexual no le vamos a poder decir que eso es pecado, y que la palabra del Señor abiertamente una y otra vez lo recalca. No vamos a poder decir que tener relaciones sexuales antes de casarse es pecado. No vamos a poder decir que es pecado cometer adulterio. No vamos a poder decir que el aborto es pecado, porque la Constitución nos va a sancionar. Si alguien nos oye, o alguien nos escucha en un video, o alguien nos denuncia, vamos a tener que experimentar el rigor de la ley terrenal. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición? ¿Nos someteremos al Estado? Absolutamente no. El cristiano debe cumplir la ley terrenal, siempre y cuando estas leyes terrenales no contradigan la palabra de Dios. Amén. Ese es un principio que entendemos cuando el gobierno le impidió a los apóstoles predicar la palabra de Dios. Pero ellos dijeron y se levantaron: hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Mateo capítulo 10, verso 28, nos dice un texto que ha calado en mi corazón por mucho tiempo y dice: no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. No tema la muerte terrenal, no tema. Un cristiano que teme a la muerte es un cristiano que está pecando. Y está pecando porque no tiene confianza en su Señor, porque no entiende que morir significa estar más cerca de Cristo, estar con Él y gozar con Él para siempre. En conclusión, como cristianos debemos estar dispuestos a sufrir, a padecer y a llegar hasta las últimas consecuencias por causa de la justicia de Dios. Dios nos ha hecho embajadores de su reino, que pronto vendrá a consumar sobre la tierra. Debemos ser fieles, creyendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No debemos escondernos ni amedrentarnos. Debemos confiar en aquel que venció al mundo. Amén. Recuerde que la Escritura y el Señor lo aseguró: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así es, ¿Y cuáles Señor. son las puertas del Hades? Me gustó mucho la explicación bíblica de esto. Las antiguas fortalezas tenían puertas. Y usted, para poder avanzar y conquistar ese castillo, usted tenía que venir con así unos palos gigantes, donde era cargado por varias personas, y empezaba ese palo a golpear la puerta hasta derribarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las puertas del Hades, es decir, las puertas de este mundo, no pueden prevalecer contra la iglesia. Es decir, la iglesia en este caso no está defendiéndose. La iglesia está contraatacando para derribar todo argumento, para derribar todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios.
Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No es una defensa, sino nos está enseñando a contraatacar este tipo de cosas que lo único que hacen es promover el pecado que llevará a muchas personas al infierno. Si las personas creen que estas cosas son normales, están errando. Porque si no se arrepienten de sus pecados, tendrán que perecer en el justo juicio de Dios. Honren al Hijo para que no se enoje. Reyes de la tierra, admitan la amonestación, como dice el Salmo 2. Concluyo con San Juan 16:33. San Juan 16:33. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se nos han prometido por el Señor que vamos a padecer, pero no debemos preocuparnos. El Señor ya ha vencido. Amén. Pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza, Amén. no en la justicia de los hombres, sino en la justicia de Dios. Amén, Oremos. Señor. Dios Padre, agradecemos que por medio de las Sagradas Escrituras nos hayas permitido estudiar con respecto a que cada cristiano debe estar dispuesto a padecer. Esta constitución que no sabemos si ha sido aprobada o no, se ha levantado. Si hay algo que estamos seguros es que se ha levantado en oposición en contra de su iglesia. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos en la brecha para derribar todo argumento y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, que las puertas del infierno no prevalezcan contra su iglesia. Que estas cosas no dobleguen a su iglesia, y no lo harán. Porque los que han nacido de nuevo están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de no doblegar sus rodillas ante este mundo, Señor. Oh, Señor, gracias te damos, porque por gracia has guardado un remanente que no se va a doblar ante Baal. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso. Gracias te damos, oh Padre, porque has enviado a tu Hijo, y tu Hijo ha vencido y ha sido hecho Señor y Cristo sobre todo imperio, sobre todo reino, sobre todo nombre que se nombra. El Señor Jesucristo tiene la autoridad y la supremacía absoluta. Amén. Aunque esta constitución pretenda tener una supremacía absoluta, no la tiene. No la tiene. Porque la supremacía absoluta la tiene el único y soberano Dios. Solo el tiempo dirá, Señor. Pero prepare a cada hermano y hermana, prepare a cada niño, a cada joven. Prepárenos, Señor, para que podamos defender esta fe con base bíblica, para que podamos aferrarnos a esta fe en Dios y experimentar lo que es ser bienaventurado, lo que es gozarse cuando se hallen diversas pruebas, experimentar lo que es ser fiel hasta la muerte. Y sabemos que tú nos darás la corona de vida. Te ruego, Señor, por esta semana que va a comenzar para nuestros amados en el Señor, para que les guardes, les protejas y les cuides de todo mal, Señor, para que permitas que cada vez vayan haciendo más tiempo para estudiar las Escrituras, para clamar a ti, Señor, y para poder entender más y conocerte más, Señor. Por amor de tu nombre, te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Hijo de Dios. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una muy buena semana en el Señor. Amén. Amén.